medioambiental. Buenas tardes. Prometo no hacerlo, como casi siempre, como el que interviene en último lugar, pues desde luego prometo no cansarles por la hora. Quería agradecer a la organización del Congreso la gentileza que ha tenido en invitarme y, por supuesto, en poder defender esta comunicación. Quería agradecer también y manifestar mi aprecio a los profesores, los CIGNES y los latinoamericanos que nos acompañan en el día de hoy y que contribuyen, sin duda, a enriquecer este Congreso. Felicitar a los miembros de la mesa que me acompañan por sus brillantes intervenciones y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes su asistencia masiva en el día de hoy. El tema de comunicación es un tema histórico. Versa sobre la influencia que tuvo la Constitución Española de 1811, la Constitución de Cádiz, también popularmente conocida como la PETA, porque se aprobó el día de San José, el 19 de marzo de 1812. La influencia que tuvo en el constitucionalismo iberoamericano, sobre todo del siglo XIX, y también en algunas constituciones iberoamericanas del siglo XX. Pues, en primer lugar, decir que la cuestión americana estuvo muy presente en la Constitución. Ya desde el artículo 1 de la Constitución española, de 1812, decía y se refería a la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. En esta frase subyace, efectivamente, que son españoles los moradores de la metrópoli y también son españoles los habitantes de las provincias de ultramar, de ambos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Destacar también la vigencia, hay que matizar un poco el tema de la vigencia de la Constitución Española en Iberoamérica. Y digo que hay que matizarlo porque la vigencia estuvo condicionada por dos aspectos. El primero es que la Constitución Española de 1812, aunque tuvo una gran repercusión, no solamente en el derecho español, sino también en el derecho internacional, tuvo una vida complicada, tuvo una vida efímera, es producto de una época de inestabilidad política. Entonces, lógicamente, esa vigencia intermitente de la Constitución Española tuvo también su reflejo en Iberoamérica. Y también destacar que esta vigencia se encuentra también condicionada por el surgimiento de las juntas criollas a principios del siglo XIX en Iberoamérica. Lo siguiente fue un dato también a tener en cuenta de cara a esa vigencia de la Constitución de 1812. Voy a hablar brevemente de qué repercusión tuvo la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, en el derecho europeo. Hay que decir que la Constitución de Cádiz estuvo en marcha, prácticamente, a partir del año 1820 en Europa. Es la época España del pronunciamiento del general Riego. Estamos en una época de romanticismo. El general Riego, era el prototipo, después vinieron otros, del héroe romántico, del mito del pueblo. Y ese héroe romántico que desarrolla esta revolución en contra del gobierno que entonces había en España, se extiende por Europa. Lógicamente, se extiende a Portugal, a la Constitución de 1822, que algunos de los preceptos están inspirados en la Constitución Española de 1822. Tiene también importancia en Italia, en el reino de las dos Sicilias, también en parte debido a que el reino de las dos Sicilias había sido español en el siglo XVIII, entonces tiene
las constituciones que se dicen en aquel momento, concretamente la Constitución de 1921, pues muchos de sus conceptos se inspiran en la Constitución de Cádiz. Incluso hay una anécdota de que cuando en 1820, 1821, se empezó a hablar tímidamente de la independencia italiana, muchos de los militares que lucharon a favor de esa independencia italiana confundieron la aclamación a su constitución con la aclamación a la Constitución de Cádiz. Es importante explicar. Y también es importante la influencia que tuvo en otros países, lógicamente en Francia. La Constitución de Cádiz es una constitución afrancesada. En muchos de sus preceptos se emanan de las constituciones francesas de finales del siglo XVIII. Entonces, en Francia se consideraba que la Constitución de Cádiz era la heredera de la Constitución francesa de 1791. La Constitución que se hizo poco después de estallar la Revolución Francesa y la toma de la Bastilla en París. Y destacar también su influencia en Rusia, en un país lejano, con la revuelta de los decembristas rusos, ellos son señores que se levantaron contra el zar en diciembre de 1925, y también la normativa que los decembristas establecen se basa en parte en la Constitución de 1925. Y también llegó a otro país remoto, como fue Escandinavia, Noruega. La Constitución de Lisboa, en 1814, se inspira también en parte en la Constitución de Cádiz. Paso ahora a hablar un poco de la influencia que tuvo la Constitución de Cádiz en el Iberoamérica. Pues hay que decir que la Constitución de Cádiz es uno de los antecedentes, lógicamente no es el único, pero es un antecedente importante a tener en cuenta en la formación de las primeras constituciones de las repúblicas iberoamericanas. Son muchos los elementos que pasaron al derecho del americano: el principio de separación de poderes, el poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Otro elemento importante fue el principio de soberanía nacional, que proclamaba la Constitución de Cádiz y que muchas constituciones iberoamericanas recogieron. Y el reconocimiento de la ciudadanía, los derechos de los ciudadanos. En esta época, en el siglo XIX, es el siglo de la burguesía, pero también es el siglo de los ciudadanos. Se reconocen derechos individuales. Y eso fue importante en la Constitución de Cádiz, porque se pronuncia sobre ellos en algunas constituciones iberoamericanas. Paso a referir algunas influencias concretas. Si hubiese alguna matización, estaré encantado de que los profesores iberoamericanos puedan corregirme. Muy encantado. En la Constitución argentina de 1819, de las Provincias Unidas de Sudamérica, se habla del sufragio censitario. Esta idea del sufragio censitario, ese voto según la capacidad del sujeto, es un principio que se recoge en la Constitución de Cádiz. Y es un principio que pasó a la Constitución de 1819. También esta Constitución de 1819 recoge el principio de la separación de poderes, un principio que, entre otros, había sido formulado por Montesquieu, en el siglo XVIII, que recoge la Constitución de Cádiz y que recoge también la Constitución argentina de 1819. Posteriormente, la Constitución de 1853, en su versión de 1860, fue reformada posteriormente, recoge el elemento del culto católico. Es una idea también muy presente en la Constitución de Cádiz. España, precisamente, había también algún precedente en el Estatuto de Bayona, en España, en 1908, en la que se hablaba de que la religión oficial del Estado es el catolicismo. Esta idea del catolicismo pasa también, precisamente, a Irán. Y en esta Constitución también se pronuncia sobre la defensa militar de la patria. Estamos en la época del romanticismo, como decía antes, el mito del general Riego. Estamos hablando en esta época de la nación, se habla de la nación. Entonces, los ciudadanos que conforman esa nación tienen ese deber de la asistencia militar a la patria, en todo momento, de defenderla y de velar por el buen funcionamiento de esa nación.
referencia de hacer las constituciones uruguayas, las constituciones de la República Oriental. Por ejemplo, la Constitución de 1830 hablaba de la nación libre e independiente de Uruguay. Es un precepto que se inspira, en parte, en otro artículo de la Constitución Española de 1811, que se llama la nación libre e independiente. Este precepto se inspira en el contexto histórico en el que estamos. España en aquel momento había sido invadida por los ejércitos napoleónicos y por eso en los debates parlamentarios se hablaba mucho de que la nación no es patrimonio de nadie, de ninguna familia. Lógicamente es una alusión implícita a la familia Bonaparte, que había invadido, que había iniciado la guerra de la libertad. Y la Constitución de 1967, uruguaya, recoge también el principio de igualdad, importante y también presente en otras constituciones americanas. Es uno de los elementos que ya habían sido difundidos en la Revolución Francesa en su sentido. La libertad, la igualdad, la fraternidad del pueblo. Me refiero también a las constituciones mexicanas. Hay constituciones de varios estados mexicanos que se inspiran también en la Constitución Española de 1912, sobre todo en las cuestiones hacendísticas de la hacienda. La Constitución de Michoacán o la Constitución de Querétaro de 1825 tienen una serie de artículos dedicados a las contribuciones. Es un precepto que emana del principio de igualdad. Todos los ciudadanos tienen el deber de contribuir a las cargas del Estado. Ese es un título de la Constitución de Cádiz que pasó a las constituciones de algunos estados mexicanos. En Perú, un elemento importante de la Constitución Política de 1823, se hablaba de la indignidad del peruano que no ama la patria. Es otro ejemplo del romanticismo, de la persona, ese habitante de esa nación, tiene ese sentimiento natural de amar a la patria. Y quien no la ama es indigno. Es un precepto que se inspira en parte en la Constitución de Cádiz. Hablaba del amor que tienen los ciudadanos hacia las constituciones. Otra constitución importante fue la Constitución de Brasil, la Carta de Ley de 1824. Hay que matizar que esta Carta de Ley recibe influencia directa de la Constitución portuguesa de 1822. Bueno, pues la Carta de Ley brasileña de 1824, en sus primeras líneas, hace una invocación a la Santísima Trinidad. La Constitución de Cádiz fue promulgada en nombre de la Santísima Trinidad. Y esta fórmula pasó a algunas constituciones iberoamericanas, entre ellas la Constitución brasileña de 1824, la Carta de Ley. Otros elementos de la Constitución brasileña, el rechazo de los fueros privilegiados, que había jurisdicciones especiales, la jurisdicción militar, la jurisdicción también mercantil. Pues, es una idea de esa Constitución que desaparezcan todas esas jurisdicciones especiales. Es una idea que emanaba en parte de la Constitución de Cádiz. Y en la Constitución brasileña se regulaba también la instrucción primaria. Es una idea ilustrada. Todos los ciudadanos tienen ese derecho a formarse, a educarse y a conocer las cosas, a tener esa educación. Y, por ejemplo, otra influencia fue en el derecho cubano, que Cuba surgió como nación a finales del siglo XIX, en 1898, y una de las influencias que tuvo la Constitución de Cádiz fue en la supresión de los oficios perpetuos. La vida municipal estaba controlada por una serie de personas y es idea de la Constitución de Cádiz que todos esos oficios perpetuos, que todas esas instituciones que están permanentemente en esa vida municipal, que cesen en su actividad y que den paso a un nuevo ayuntamiento. Y por último, la Constitución de Venezuela y de la Gran Colombia. La Constitución de Venezuela de 1819,
la Constitución de Angostura, se refiere como la Carta de Ley brasileña a la invocación a la Santísima Trinidad. Se promulga la Constitución en nombre de la Santísima Trinidad. Y la Constitución de la Gran Colombia de 1821, la Constitución de Cúcuta. Uno de los elementos diferenciadores que tienen con respecto a otras constituciones es el refrendo ministerial. El Poder Ejecutivo necesita de un refrendo de los secretarios de Estado, de los ministros, para que esa actividad, ese documento, esa ley que se va a firmar en breve, pues tenga esa ratificación. Solamente dos conclusiones, no quiero cansarles. La Constitución de 1812 supuso el fin del antiguo régimen y supuso también un nuevo entendimiento, un nuevo marco de relaciones entre España e Iberoamérica. Destacar la influencia que tuvo en algunas constituciones iberoamericanas, por algunos de los elementos que citamos, y reseñar de nuevo la vigencia, matizar precisamente esa vigencia intermitente que tuvo en Iberoamérica. Entonces, como decía antes, esos dos elementos, ¿no? de que tuvo una vida complicada en España y de que evidentemente pues, no se aplicó seguidamente en Iberoamérica. Nada más. Muchas gracias. Bueno, pues con estas intervenciones finaliza la sesión del día de hoy. Mañana, a partir de las 9:30, se iniciará la segunda jornada, comenzando a las 10 con la conferencia del profesor Ricardo Delante. Muchas gracias a todos.